Muy buena familia, hermanos, amigos. Reciban un cordial saludo y dando gracias al Altísimo por estar entre los vivos, por tenernos bien. No todos estaremos muy bien, pero seguimos adelante. No nos queda otra sino cuidarnos y mantenernos adelante. Yo pensaba que el Señor, como siempre, es tan bueno. El problema somos nosotros siempre, porque siempre nos ha avisado. Por ejemplo, si nosotros nos contagiamos, hay algunos síntomas que nos avisan y nos anuncian que hay algo extraño y que tenemos que parar bolas y hacernos ver a tiempo. Pero si seguimos esperando y ver qué pasa y el cuerpo está anunciando, hay fiebres, hay cosas, hay unas reacciones diferentes en cada persona, pero avisa a tiempo, pero nosotros no prestamos atención a eso. Así que estemos siempre listos y preparados para cualquier síntoma. Ya nos aconsejan inmediatamente la prueba, a ver cómo estamos y hacer lo que se nos manda, porque estamos entre la espada y la pared o entre la vida y la muerte. Son cosas que son tremendas. Pero depende de nosotros. Esta es la ventaja que nosotros tenemos, que podemos controlar el virus este. Si nos cuidamos y tomamos todas las precauciones necesarias, podemos pasar adelante. Pero si hay algún anuncio, algún síntoma, alguna cosa, se nos avisa, se nos anuncia, hay algo ahí, presten atención. Entonces, si esperamos y cuando ya no hay nada que hacer salimos corriendo y después tal vez hasta le echamos la culpa a Dios cuando Él nos ha avisado a tiempo. Pero oremos en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos a usted con gratitud en nuestro corazón por su gracia, porque es tan inmerecido todo lo que recibimos, y por su misericordia, dándonos siempre lo que necesitamos, no lo que merecemos, Señor. Agradecido porque no nos ha cobrado de acuerdo a nuestras faltas, porque se acuerda quiénes somos nosotros, Señor. Gracias por su paciencia, por su amor, por su benignidad, por esa paciencia suya tan tremenda para con nosotros, Señor. Gracias por insistirnos siempre en que le obedezcamos para poder bendecirnos, para que nos vaya bien a nosotros, a nuestras esposas, los hijos, nietos y todo lo que haya. Señor, gracias, porque el problema no es usted sino nosotros. Eso lo reconocemos siempre. Y Padre, en este día, pues ayúdenos y que sea su Santo Espíritu el que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe toda la verdad, pidiendo y agradeciendo estos favores por los méritos y en el nombre de Cristo, el Señor. Bien, seguimos acá con la cuestión de Saúl. Ya sabemos que es un hombre que no ha cumplido, que lo que le dice el Señor hace a medias, hace más, obedece más al pueblo que al mismo Señor, hace quedar mal al profeta, no asume responsabilidades y es terrible todo lo que pasa con este rey. Acabo de leer el libro de Josué y hacía un contraste, una comparación con Saúl, y qué diferencia. Un hombre que cumplió al pie de la letra, no dejó caer palabra, dice la Escritura. Todo lo que Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo a Josué, lo hizo exactamente como se le dijo. Obedeció en todo y le fue bien, fue engrandecido y de todo. Pero este comenzó a desobedecerle al Señor y a hacer cosas que Él no le mandó y terminó muy mal. Dice en 1 Samuel capítulo 15, por ejemplo, vamos a repasar unos 3 versículos. Versículo 11, dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Me pesa haberlo puesto por rey de Israel. Se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y Samuel, pues,
intercede por Saúl, tal vez, bueno, quizás más adelante ya él aprenda a obedecer, sea un hombre de fe que confíe en usted y todo lo demás, pero el Señor no quiso escuchar. Me pesa haberlo puesto por rey, es lo que dice el Señor. En el versículo 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Desechaste la palabra. La tuviste en poco, la pasaste por alto. No le diste importancia cuando era Dios quien te estaba hablando. Y como tú la desechaste, Él también te desechó para que ya no seas rey sobre Israel. Versículo 27 y 28. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Ya perdiste todas las oportunidades y posibilidades de restaurar o recuperar este reino. En el versículo 35, estamos en el capítulo 15, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl. Y Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba por Saúl. Y el Señor se arrepentía, le pesó, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y me arrepiento de haber puesto a Saúl por rey sobre el pueblo de Israel. Uno puede entender el corazón de Dios acá, la lucha, el sufrimiento que Él tendría aquí con esto. ¿Cómo es que yo le doy tremenda oportunidad, le doy ese reino gratis para que lo aprovechara y mire, se ha vuelto en contra mía? Y no es el hombre que asume la responsabilidad ni nada, sino que obedece más al pueblo que a mí, así que yo lo desecho también, dice el Señor. Llegamos al capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Samuel oraba y clamaba a Dios, y toda una noche estuvo así, pero Dios no la escuchó, ahora está llorando, y dice el Señor, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo, Samuel? Así que, para que no reine sobre Israel, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio al Señor he venido. Él no le presta atención a las quejas de Samuel, y si Saúl sabe, él me matará, que yo estoy ungiendo otro rey. Y Saúl tal vez pues no supo o no se dio cuenta cuál sería el hombre que iban a ungir, cuál sería ese prójimo mejor que él, como le dijo Samuel. Entonces dijo Dios, prepare el cuerno, una becerra de la vacada, y vaya a la casa de Isaí, vamos a ofrecer sacrificio allá al Señor. Versículo 3, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Aquí dice Dios, yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer. Y al que yo te diga, a ese unges. No está confiando ni en Samuel. Ya Dios como que aprendió aquí alguna lección. Y seguimos adelante, versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo y sacrificad. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. Versículo 6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab,
Este era el hijo mayor de Isaí, y dijo: de cierto delante del Señor está el ungido. Samuel ya había visto al que escogió el Señor, a Saúl, que era el más alto, alto y hermoso de Israel. El segundo hombre más alto le daba por los hombros, así que quizás Eliab era un hombre alto, bien puesto y con pinta de rey, y diría Samuel: de seguro delante del Señor está el ungido. Pero el Señor ve otras cosas muy distintas, dice en el versículo 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Si el Señor no le hubiera dicho: yo te enseñaré lo que tienes que hacer y unges al que yo te diga, Samuel hubiera ungido a Eliab, pero este no era el hombre conforme al corazón de Dios. Dice Dios: yo lo desecho, no, porque yo no miro lo que mira el hombre. Nosotros miramos lo que tenemos delante de nosotros, el bulto, el carapacho, lo que sea, el cuerpo, pero no podemos ver el corazón, no sabemos qué hay en el corazón de la gente. Por eso nos equivocamos tanto, porque juzgamos es por las apariencias, por lo que vemos por ahí, por las actitudes o alguna cosa. Pero el Señor mira el corazón, que es lo más importante, cuál es la actitud y todo esto. Así que, dice el Señor: yo lo desecho. Versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Ninguno de estos ha sido elegido por Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Falta el menor, el que menos tal vez le creían que fuera a reinar o algo, pero lo mandaron a llamar. Dice el versículo 12, y envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Se hubiera equivocado grandemente Samuel si el Señor no está ahí con él, obrando y enseñándole todo esto. Dijo: este es. El versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Lo ungió, y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David. De ahí en adelante estuvo con David. No como le pasó a Saúl, que se iba y venía un espíritu malo. Eso vamos a ver aquí más adelante, como dice acá el versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ungió a David, y parece que ese espíritu del Señor se pasa para David, y de ahí en adelante el espíritu estuvo siempre con David. El versículo 14, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Esta es la diferencia que tenemos nosotros con los del Nuevo Testamento, que somos nosotros. Que el Espíritu Santo vino a morar cuando nosotros creímos y fuimos bautizados y salimos del agua. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros de una vez y para siempre. Pero aquí no, el Espíritu Santo entraba y salía de acuerdo a las necesidades o circunstancias que se le presentara a alguno de ellos. En el caso de Sansón,
venía un león, venía el Espíritu del Señor, se fortalecía y venía una fuerza descomunal y nadie le podía hacer frente. Pero el Espíritu del Señor cuando venía, esa era la fortaleza de Sansón. Así que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y viene de parte del Señor un espíritu malo. Yo sí pienso que cuando un creyente bautizado bíblicamente que ha recibido el Espíritu Santo, ahí no hay lugar para un espíritu malo. Tendría que retirarse el Espíritu Santo para que entre el otro, pero los dos no pueden morar ahí. Pero en este caso se retira el Espíritu del Señor y viene un espíritu malo de parte del Señor, porque Él puede hacer todo esto. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hasta aquí nadie le ha dicho eso. Versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte del Señor te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte del Señor, Él toque con su mano y tengas alivio. Parece que la música, la alabanza, como he oído, es para guerrear, es para batalla. Y el espíritu sale a través con la música y todo esto. Son guerras espirituales que se viven aquí. Sentí alivio. El versículo 17, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Alguien que toque, pero que toque bien. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a uno de los hijos de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él, que es lo más importante. Este es un hombre poderoso. Este no es cualquier cosa, este es el ungido de Dios y fue el único, de los dos, el único que entendió qué es un ungido. Y por eso respetó tanto a Saúl, que a pesar de todo, era el ungido y eso él no lo olvidó y no lo tocó. Entonces es alguien muy, muy importante y Dios estaba con David. Estuvo ahí siempre. Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó a Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viendo David a Saúl, estuvo delante de él. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él lo amó mucho, y le hizo paje de armas. Las cosas empezaron bien. Le amó mucho a David, le hizo paje de sus armas, y además dice, David ha hallado gracia a mis ojos, déjelo vivir aquí conmigo. Y Saúl no creo que este era el que le estaba serruchando el piso, este era el sucesor de él. Hasta este momento no creo que él sabía. El versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Era una guerra espiritual aquí con este hombre. Ahora entramos a Goliat, David y Goliat, pero ya lo vimos en una ocasión. Vamos a pasar al capítulo 18. Dice acá la palabra de Dios, capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Cuando estuvimos hablando acerca de la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente
tiene aquí dentro del palacio a uno que le pueda hacer la obra y utilizar a Saúl, porque aquí está delante de él el hombre clave que había que eliminar. Ya sabemos y ya se ganó la batalla y todo, pero esto quedó pendiente. Pero delante de Saúl está el hombre que hay que eliminar. Entonces ya la simiente de la serpiente tiene uno de sus secuaces metido dentro del reino, del palacio. Está ahí con Saúl. Entra y sale en Saúl. Pero Dios tenía también este hombre, a Jonatán, otro que está dentro del palacio y que le ayudará a David y le informará. Así que Dios no va a desamparar a David. Él le pone a alguien también para que le ayude, así como el otro también va a ayudarle y a facilitarle la obra a la simiente de la serpiente. Entonces dice que el alma de Jonatán quedó ligada a la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Versículo 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hicieron pacto. Y esto, el que le libra la vida a Mefiboset y a la descendencia de Jonatán. Y ya Dios tiene a este hombre dentro del palacio para que esté con David. Versículo 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre su gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Hallaba gracia, porque Dios estaba con él, Dios estaba obrando todo esto. Pero aquí viene por qué se cambian todas las cosas en el versículo 6. Aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Había que celebrar. Esto les quitó Dios por medio de David un tremendo dolor de cabeza, como era Goliat, el que desafiaba a los ejércitos del Señor por 40 días, y salía y provocaba a los ejércitos del Dios viviente, y la gente temblaba y se escondía. Era un miedo tremendo, hasta que alguien, en el nombre de Jehová de los ejércitos, vengo a hacerle frente, que era David, y lo derrota y todo. Y cuando viene y entrega la cabeza y todo por acá, entonces las mujeres salieron de todas partes y danzaban y cantaban. Había que celebrar. Estamos contentos, se nos quitó este problema que teníamos acá. Pero en el versículo 7 dice: y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Vieron 10,000. Versículo 8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta sino el reino. No le gustó ese dicho, que le hayan dado a David 10,000 y a él 1000. Y esto fue una envidia o celo. Y de aquí en adelante dice el versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David, por este cántico que entonaron acá las mujeres, que danzaban y tocaban y celebraban todo lo que había pasado. Era algo extraordinario. Así que dice, eso no le gustó nada. Pero
Si él hubiera ido y se le hubiera enfrentado a Goliat, quizás le hubieran dicho, David mató a sus miles y Saúl a sus 10.000, pero se quedó ahí esperando que los demás le hagan toda la obra y aquí él se lleve la gloria. Entonces las cosas no son así. Pero lo más importante aquí es que desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y desde por aquí ya comienza una persecución que he oído que duró unos 13 años. 13 años, o sea que de los 40 que reinó, 27 reinó y 13 estuvo persiguiendo al otro ungido. Tremendo, ya no lo miró con buenos ojos. Y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en su mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David la evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Aquí ya la cosa va en serio, aquí trató de matarlo. 2 veces quizás le mandó la lanza y David la esquivó 2 veces. Y Saúl tenía miedo de David porque sabía que el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Ahora el demonio es el que está conmigo y Dios está con David. Entonces es obvio que debe tener miedo. Dice el versículo 13, por lo cual Saúl no alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante de su pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Entonces vemos cómo Dios está obrando en todas estas escenas. Dios es el que lo quita de la lanza, porque en segunda de Samuel capítulo 12 dice, nunca te entregué en las manos de Saúl. Dios lo protegió, Dios estaba obrando y estaba ahí con él. Así que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Así se conduce un hombre o una mujer cuando Dios está con él, prudentemente. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Sí, ahora empieza a ponerle trampas para él lavarse las manos, que caiga en manos de otro para él no tener la culpa aquí ni nada de eso. Y le ofrece dar la hija. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Sin embargo, lo tenía en alta estima y un alto concepto tenía David de Saúl y un respeto tremendo. Es el rey. Así esté desechado por Dios, que tal vez David tampoco sabía lo que estaba pasando. Era el rey de Israel, estaba reinando y tenía que someterse y todo. Entonces, él decía, pero ¿quién soy yo para llegar a ser el yerno del rey? Y dice el versículo 19, y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. No se la dio, sino que se la dio a otro. Pero todas estas cosas pasaban por alto en la vida de David.
Bien, se nos fue el tiempo. Lo que hacemos es leer porque todo está explicado, pero es la diferencia de un hombre conforme al corazón de Dios, y cuando Dios está con él, las cosas marchan muy distinto. Cuando Dios no está, miren a Saúl. No tiene paz, no hay tranquilidad. Divariaba, dice en su casa. Un espíritu lo atormenta. Busca cómo ponerle la zancadilla a David, pero todas esas trampas no le van a funcionar ni nada. Pero es una vida desesperada de este hombre y termina muy mal también con todo esto. Así que seguiremos si el Señor lo permite, y mientras tanto, que encontremos esa gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Bendiciones. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.